Sin Agenda. Más que política, historias que conectan. Bienvenidos a Sin Agenda, el podcast del canal del Congreso y de Radio Congreso. Aquí platicamos con políticos, pero no de política. Es un lugar para que puedas conectar de una forma personal con nuestros legisladores. Soy Mónica Díaz y tengo el gusto de acompañarte el día de hoy con un invitado que ha hecho de la política una herramienta de transformación, pero que también tiene una historia personal que inspira. Maestro en políticas públicas, en gobiernos locales, estudió mercadotecnia y derecho. Ha sido diputado federal por Guanajuato en 2 ocasiones. También ha sido fuerte impulsor de las juventudes y el sector salud. Actualmente se desempeña como coordinador de la comisión, como presidente de la Comisión de Economía. Y pues tenemos aquí en Sin Agenda nada más y nada menos que al senador Emanuel Reyes Carmona. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Mónica. Gracias por la invitación. Este espacio era tan anhelado, tan esperado. La verdad es que esperaba ya la invitación con ansia y el día de hoy se me está haciendo. Así que muchas gracias por la distinción. Ay, muchas gracias a ti por aceptar. Y bueno, pues vamos a empezar. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, le entramos. A darle. Bueno, pues quiero saber ¿qué valores de tu infancia sigues actualmente aplicando a tu día a día? Bueno, yo creo que uno que tiene que ver fundamental que me vio nacer y que justamente marcó mi vida, pues tiene que ver con la generosidad, la empatía, el dinamismo y sobre todo el compromiso, ¿no? Para poder avanzar en cada uno de los retos que me pongo a sí mismo. Perfecto. Oye, y me llama mucho la atención que estudiaste 2 carreras Sí. 2 disciplinas que igual no tienen como mucho en común, ¿no? Así es. ¿Cómo te ha ayudado esto en tu carrera profesional y cómo te han ayudado a analizar los problemas que se te enfrentan? Claro, mira, bueno, por un lado estudié licenciado en Mercadotecnia y por otro lado licenciado en Derecho. La Mercadotecnia pues me apasionaba o me apasiona porque tiene que ver con vender, con exponer, como potenciar, ¿no? Al final del día los productos y me parece que en este sentido yo me ofrezco también como un ciudadano y como un político que puede mostrar lo mejor de sí mismo, puede ofertarse también a la ciudadanía como un político que resuelve, que soluciona problemas. Y me parece que ese es el punto de unión con la mercadotecnia. Luego en el tema del derecho, pues justamente el poder estar inmiscuido ya en el servicio público, ya son muchísimos años, me dio la visibilidad también de poderme involucrar en la resolución de problemas legales, sobre todo los problemas que se enfrentan al día, tanto en las áreas administrativas como en el campo, en el territorio. Hay mucha gente que me buscaba y me decía, oiga, ayúdeme a resolver estos problemas, ayúdeme a resolver estos asuntos jurídicos. Y bueno, eso me orilló a poder estudiar licenciatura en Derecho. Y bueno, hoy el ser legislador, pues creo que se conjuga perfectamente. No, bueno, ahí están. Así es. Parecería que son cosas diferentes, pero ya como lo explicas, creo que se combinan perfectamente bien y como siempre dice mi mamá, todo lo que estudies te sirve. Es correcto, así es, ¿no? Sin duda alguna. Perfecto. Oye, y cuéntanos, ¿tienes alguna rutina física o mental que sigas todos los días y que aunque esté el día complicadísimo digas, tengo que hacerlo? Para mí es muy importante correr, me encanta el atletismo, creo que eso ha sido una dinámica en la que los últimos meses, los últimos años nos hemos adentrado y eso tiene que ver también pues para poder resolver problemas del estrés, problemas inclusive en los que a veces cuando me encuentro así como muy apretado, muy presionado y a lo mejor hasta con dificultad para poder resolver otros problemas, me parece que esta es una salida muy oportuna. Y como por ejemplo cuando estoy aquí en el Senado de la República, me he tomado como propósito al menos subir una vez el edificio de comisiones, 20 pisos. Desde ese es un buen reto. Son 480 escalones. Desde el -4 hasta el piso 16. Está comprobadísimo. Y bueno, yo invito a quienes me acompañan, a mi equipo de trabajo, a quienes me visitan, les digo, vámonos al reto escaleras. ¿Y si se suman? Sí, claro que se suman. Hay algunos que se han quedado a medias, Hay
algunos que se han quedado a hay que medias. acompañarlo. Pero sí, acompáñenme. La verdad es que esto me da la pauta, pues, de con más fuerza echarle. Porque, a ver, la agenda del senador Emanuel es muy compleja. Comenzamos a las 8 de la mañana y terminamos a veces a las 11, 12 de la noche. Y la única forma de poder aguantar la agenda es hacer ejercicio, ¿no? Claro, porque, digo, tanto mentalmente como físicamente te ayuda. Me ayuda en todo. Todos los químicos cerebrales que se activan. Me potencia y además me evita el sueño, me evita el estrés, estimula mis sentidos y me mantiene de muy buen ánimo. Entonces creo que eso es fundamental. Endorfinas también. Sí, claro, endorfinas, sí. Y bueno, cuando se puede, pues corro carreras de 3, 5, 10, 15 kilómetros. Entonces, bueno, pues eso te iba a preguntar. A ver, ¿qué carreras has hecho? ¿Cuál es tu récord? ¿Has hecho maratón? No, apenas lo voy a hacer el medio maratón. Yo ya quiero. No, pero sí, a ver, cuando me invitan a carreras regularmente son carreras de 10 kilómetros. Recientemente corrimos una carrera, Kilómetros de Esperanza, que tiene que ver con salvar vidas de todas aquellas personas que padecen alguna enfermedad cerebral. Fue una carrera con causa que unimos esfuerzos con el Colegio Nacional de Neurocirugía. Corrieron alrededor de 3,000 corredores en Bosques de Chapultepec y todos los recursos obtenidos se van a destinar para 10 cirugías cerebrales. Entonces esa es una causa. Ya habíamos corrido también para enfermedades renales con la Alianza por la Salud Renal, entre otras tantas carreras. Entonces cuando se trata de unir esfuerzos, ahí nos sumamos y además pues lo disfrutamos corriendo, ¿no? Por supuesto. Así es. Oye, cuando estás aquí en la Ciudad de México, aparte de correr las escaleras de la torre, ¿hay algún lugar que te guste ir? Sí, claro. Bueno, los viveros de Coyoacán, me encanta muchísimo ir a correr, Bosques de Chapultepec, Reforma. Entonces aprovecho todos los paisajes, todas las panorámicas para tomarme selfie, para correr, para convivir, para respirar el aire puro, también de los bosques de la Ciudad de México, porque aunque alguien que diga que está contaminado, lo cierto es que en esos lugares donde hay alta concentración de árboles, la verdad es que es un lugar muy dignificante y algo muy gratificante para la salud. Son oasis, ¿no? Sí, por supuesto, creo que se disfruta y se siente además, porque no es lo mismo correr en un bosque que correr en pavimento. Creo que hay una diferencia totalmente diferente. Y además las rodillas. Sí, claro. Bueno, eso también es otra cosa, ¿no? Creo que duele menos. Sí, te estimula más. No, sí, ¿no? El desgaste Así es tremendo. Sí, corres en pavimento y claro que te cansas muchísimo, ¿no? Sí. Así es. Oye, ¿y tienes algún tiempo récord? Bueno, yo corro alrededor de 10 kilómetros en una hora, más o menos. Entonces, bueno, ese es más o menos. A veces me aviento 55 minutos, no más, no menos. Tampoco no creas que me esfuerzo tanto, pero sí lo disfruto. Es un paso constante porque hay que disfrutar la carrera, ¿no? Nadie te lleva a prisa. Creo que todo hay que disfrutarlo poco a poquito. Con ritmo. Así es. Me parece excelente. ¿Qué haces para transformar un fracaso en aprendizaje? Cuando me equivoco, cuando algo ocurre mal y que a veces eso causa un poquito de encono y de arrepentimiento, digo, bueno, esto me tiene que servir para tomar fuerza de sí mismo, poder tomarlo como un reto y como una oportunidad para no volverme a equivocar. Entonces, mis fracasos, claro que los tengo muy presentes y digo, esto no me tiene que volver a suceder. Y esto no quiere decir que no haya vuelto a cometer errores, claro, pero siempre trato de que sean los menos posibles, porque para mí eso es como algo prohibido. Me equivoco y no lo vuelvo a hacer. Entonces, eso es para mí retos. Es fuerte lo que acabas de decir. Sí, claro. Sí. Muy rudo contigo mismo. Sí, soy muy rudo, soy muy severo, soy muy disciplinado, soy muy lineal. Eso te iba a comentar. ¿Qué importancia tiene para ti la disciplina y el rigor en tu día a día? Muchísimo, porque si no me aplico, si no me alineo, si no me disciplino, sencillamente no cumplo los objetivos que me he planteado. Creo que esa es parte de una dinámica en la que yo mismo me he adentrado y digo, tengo que cumplir esto, tengo que vencer, tengo que brincar estos obstáculos, y eso me ha permitido poder avanzar hasta donde lo he hecho. Me parece que el resultado de esta carrera política y social, pues es el resultado del esfuerzo de todos los días. Soy producto del esfuerzo y el esfuerzo tiene que ver con dedicarte todos los días a
a suplir inclusive tus propias metas e ir más allá. Sí, y constancia, ¿no? Sí, constancia sobre todo. y constancia. Así es. ¿Y tienes alguna figura que sea como un referente para ti o que te inspire? Mira, debo decir que a pesar de que hoy este es un tema en el que, como bien comentaste, no era tanto político, sino más el lado social, para mí un personaje que ha marcado mi vida desde hace muchísimos años, y aunque es político, también es una extraordinaria persona, es un extraordinario ser humano, y me refiero a Marcelo Ebrard Casaubon. Es un hombre del que yo he aprendido toda mi vida, es un hombre que ha sido un hombre de Estado, un hombre disciplinado, un hombre ejemplar, que a mí me parece que hay que aprenderle todos los días, porque donde lo ponen, él da resultados, tiene un perfil técnico que ha permitido que a través de sus conocimientos se puedan trazar estrategias que han resultado benéficas para nuestro país, y de eso pues nosotros, o en lo particular yo le aprendo todos los días. Exacto, es que no tiene que ser Así es. no sé, me parece muy bien, es Así todo es. un personaje Es y que ha correcto. hecho mucho también por nuestro país. Así ¿no? es, así Aquí fue jefe de gobierno de la Ciudad Es de correcto. Y México. además fue un extraordinario jefe de gobierno, ¿no? Y fue un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores, hoy un secretario de Economía magnífico. Entonces, donde lo ponen siempre da resultados, Sí. y hay que aprenderle todos los días a Marcelo Ebrard. Coincido. Gracias. Si te pudieras describir con 3 palabras, ¿cómo lo harías? Esfuerzo, constancia y generosidad. ¡Wow! ¡Qué rápido me contestaste! Oye, vamos a regresarnos un poquito. En tu infancia, ¿hay alguna anécdota, algo que recuerdes con mucho cariño? Sí, yo creo que tiene que ver con mi pasado. A ver, yo siempre lo presumo con mucho orgullo. Antes para mí esto era difícil, porque eso hasta a veces causaba bullying, ¿no? Entre mis compañeros de la escuela. Yo soy un hijo de un ferrocarrilero, nieto de ferrocarrilero, bisnieto, toda una tradición de ferrocarriles. Yo nací y crecí en un vagón del tren. Hasta los 16 años de mi vida viví en un vagón del tren. Entonces de repente eso como que a veces me decían, no, pues el niño del vagón. O tú vives en un vagón del tren, y claro que eso dolía. Ahora ya no duele, ahora lo presumo, la verdad. Porque eso me dio la capacidad para poder ser más generoso, más empático y poder Mucha vivir, fortaleza, claro, ¿no? y poder vivir la necesidad, porque a ver, quienes vivían en los vagones del tren, pues eran producto del esfuerzo, es decir, eran familias que venían de abajo, que les costaba mucho salir adelante. En aquel entonces las familias de los ferrocarrileros padecían muchísimas cosas, necesidad, hambre, escasez, muchas cosas, y bueno, pues ahí fue donde me forjé. Entonces claro que eso lo comparto con mucho gusto, y eso me dio las agallas y la fuerza para salir adelante. Oye, ¿y qué le dirías a ese niño de 16 años? Oye. Bueno, yo le diría que vuelva a vivir esto y con más intensidad, ese pasado, porque gracias a ese pasado, de el primer año de vida y hasta los 16 años que me forjé entre las vías del tren, entre los vagones del tren, entre las locomotoras, los trabajadores del ferrocarril, sus familias, gracias a todo eso, hoy soy lo que soy, porque todo eso me sirvió como aprendizaje y como reto para poder avanzar en lo que ahora he logrado, y que estoy seguro que lo voy a seguir logrando, gracias a que hay un antecedente en el que me permite poder entender que eso es parte de un producto y de una vida que me va a permitir seguir adelante en los futuros proyectos de vida. Oye, pero también, evidentemente, como todo ser humano, siempre hay algún problema, alguna piedrita que se nos atora. Claro. ¿Qué haces tú? ¿Qué manera, cómo lo enfrentas? ¿No? Cuando tengo algún problema, pues yo creo que lo más importante es reflexionar, analizar, pensar, repensar. Creo que eso es fundamental, y establecer rutas, ¿no? Líneas hacia dónde ir, y también, ¿por qué no consultar? A ver, el que yo hoy sea legislador y el que tenga una trayectoria política y social no implica que no me pueda equivocar, y para poder resolver problemáticas pues tengo que también consultar. Afortunadamente tengo un excelente equipo de trabajo que me ayuda a resolver, y entonces cuando algo no lo sé, pues claro que lo pregunto, le digo, oye, ¿cómo ven esto? Y entonces hago una consulta, y luego otra consulta,
y entonces entre todos resolvemos, porque yo sí creo firmemente que 2 o más cabezas piensan más que una. Entonces yo no puedo resolver todo, pero si me allego de las personas expertas, claro que podemos resolver los problemas. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Creo que trabajar en equipo siempre es fundamental, ¿no? Así Para es. poder sacar las cosas. Indudablemente. Excelente. Así es. ¿Qué hábitos consideras que son claves para el éxito? Yo creo que hábitos tiene que ver con la constancia, con la capacidad de resiliencia. Hay que ser muy resilientes, hay que ser muy aguantadores. Creo que eso es fundamental, pues, para poder conseguir los propósitos, ¿no? Y los objetivos. A veces las cosas no se dan a la primera y hay que insistir una y otra y otra y otra vez. Entonces yo creo que después de que insistes y persistes y vuelves a insistir, las cosas se van dando en automático. Y yo sí creo que el producto de tanto insistir y de ser tenaz es el éxito. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha quedado a lo largo del tiempo, ¿no? Las cosas no se consiguen a la primera, pero cuando te dedicas, claro que se pueden conseguir. ¿Te consideras una persona exitosa? Sí, me considero una persona exitosa, totalmente. ¿Por qué? Pues porque he logrado lo que he querido, ¿no? Me planteé en su momento ser legislador, la primera vez que lo fui en el 2018 y lo conseguí. Me planteé ser otra vez legislador en el 2021 y lo conseguí. Y en el 2024, bueno, de hecho cuando llegué como legislador federal la primera vez, como diputado federal, yo dije, ¿cuál va a ser mi próximo paso? Y dije, tengo que ser senador en el 2024 y las cosas ocurrieron, ¿no? Pareciera que de forma automática, pero todo se fue dando. Sí. Pero eso fue el producto de la suma de muchos factores, ¿no? Claro. Oye, ¿y éxito personal? O sea, más allá de lo profesional. Algo que digas tú, esto, qué bueno que lo conseguí. Pues yo creo que el haber concluido mi carrera profesional, a ver, mi familia pues es una familia que viene del producto del esfuerzo. Como bien te digo, mi papá hoy sigue siendo trabajador ferrocarrilero, mi mamá ama de casa. Pues regularmente mis tíos, mis primos no tuvieron las mismas posibilidades que yo de estudiar, y el que yo haya sido el primero en la familia en obtener un título universitario, me parece que eso sí es un timbre de orgullo, ¿no? Para todas y para todos. Eso me lo dicen, siempre me lo dicen mis abuelas, mis tíos, mis primos. Entonces creo que eso me ha caracterizado y creo que eso ha costado muchísimo trabajo. Oye, quiero que me platiques un poco más sobre eso. O sea, ¿cómo fue que tú dijiste, yo sí voy a estudiar y voy a salir de aquí, ¿no? Sí. ¿O qué voy a hacer? Mira, cuando era joven, era adolescente, mi papá me decía, oye, pues ya enlístate, dice, para que entres al ferrocarril, porque pues esa era la tradición, ¿no? Mis primos habían sido ferrocarrileros, trabajadores de la vía, del tren, transportistas, que estaban al frente de una locomotora, por ejemplo. Y entonces yo dije, no, ¿por qué tengo que seguir la misma tradición? Y yo dije, no, yo tengo que ser diferente. Además, pues imagínate, a los 12, 13 años yo ya tenía la sensación de servir a los demás. Yo no provenía de una familia de políticos, nadie de mi familia era política, entonces pues yo sí dije, no, yo tengo que ir más allá, a mí me gusta servir a la gente, tengo que servir al pueblo, tengo que dar algo de sí mismos, y el estar ahí me parece que eso me quitaba la oportunidad. Entonces le dije, no, pues yo quiero estudiar. Entonces tenía la opción de seguir estudiando o no seguir. Y entonces dije, no, me voy a proponer a ser alguien en la vida. Entonces me dediqué a estudiar todos los días y fui un estudiante muy destacado, ¿no? Y gracias a eso, pues, obtuve becas, premios y así logramos avanzar. Aunque no había muchos recursos en la familia, pero pues logramos hacer lo necesario para poder avanzar. Te felicito. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Sí, en verdad. Oye, gracias. ¿Y estuviste trabajando también en ese momento de la universidad? Claro. Sí, yo empecé a trabajar desde los 8 o 9 años de mi vida. No me digas. Sí, de verdad. ¿Qué hacías? Era ayudante de albañil. ¿En serio? Sí. A ver, mi familia era muy pobre, muy pobre. Imagínate, mi mamá a veces ni siquiera me daba para gastar. A veces me daba una torta y una anforita, una botellita con agua de sabor. Y eso era lo que yo llevaba a la primaria. Y yo tengo un tío que en aquel momento se dedicaba a la albañilería. Y me decía, oye, pues cuando llegues de la escuela, ayúdame a construir. Y yo le decía, sí. Y pues entonces iba y me enseñó a hacer mezcla, me enseñó a hacer revoltura,
me enseñó a pegar ladrillo, me enseñó a colar traves, a colar castillos, a aplanados, repellados, tirol, todo eso. Wow. Entonces, pues era un niño, pero ya sabía hacer cosas, ¿no? Pero es además un trabajo físico un trabajo muy pesado. Muy pesado. Muy pesado, muy rudo, pero pues al final del día nos enseñamos porque la necesidad nos hizo entrarle. Entonces, pues ya me ganaba unos pesitos y eso me ayudaba como para poderme también darme ciertos lujitos en la primaria, ¿no? Así es, el refresquito, las golosinas, las ¿no? golosinas, así es, todo eso. Así es. Oye, ¿y otro trabajo así que te haya marcado? Bueno, mi primer trabajo en la política fue brigadista de La Esperanza. Yo debo decirte que se acercaban las vacaciones de invierno. Antes las campañas eran muy tardadas, duraban mucho. Era la campaña del año 2000 y yo le dije a mi mamá, oye, consígueme un trabajo. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Tu papá se va a enojar, te va a regañar, no va a querer. Y le dije, pues si no me lo consigues, yo me lo voy a conseguir. Entonces al día siguiente llegué muy presuroso de la secundaria, estaba en primer año, y me dijo, ya te tengo un trabajo. Y le dije, ¿de qué? Y me dice, de brigadista. Y yo dije, ¿y eso qué es? No, pues es de ahí del partido, dice, hay que ayudar a la gente. Dice, ahí te van a explicar, te voy a llevar con mi amiga, ahí te va a decir. Y lo primero que a mí se me vino a la mente fue, oye, ¿cuánto voy a ganar? Porque era lo que más me interesaba, pues, el dinero, ¿no? Entonces me dice, vas a ganar como 800 pesos a la quincena. ¿Pero a poco me van a pagar a mí directamente? Me dice, no, me van a pagar a mí y yo te voy a dar a ti el dinero. Entonces, muy bien, tu mamá. Entonces ya me llevó, llegué, me cambié, me fui. Y me encargó con su amiga, ¿no? Y después de que me encargó con su amiga me dijo, oye, pues a ver, mira, aquí vamos a hacer esto, vas a tocar puertas, vas a convencer, vas a tratar de hacer encuestas, levantamientos. Entonces me empezaron a escuchar y me dijeron, oye, ¿y tú ya habías participado antes en esto? Y les dije, no. Y si es que lo haces muy bien. Y después me empezaron a meter a otros asuntos, a organizar, a la movilización, y eso me encantó muchísimo, ¿no? Ahí fue la esencia. Pero justamente. Qué curioso, ¿no? Porque sin querer llegaste a lo que más te gusta. Es correcto. Ahí descubrir para qué estaba hecho, ¿no? Sí, qué bonito. Entonces, eso yo se lo agradezco a mi madre, ¿no? Porque en aquel momento yo dije, ¿eso qué es? Así como que no sabía ni qué onda. ¿Y cuánto pagan? Así es. Y después me encantó y ya me quedé, porque a partir de ahí no he dejado de estar, ¿no? O sea, estudié, pero no dejé de estar en la política, en hacer política, en ayudar a los demás, en participar en campañas, en movimientos sociales. Ahí descubrí el activismo político y social que tengo, ¿no? No, muy bien, muy bien. Gracias. Oye, y dime una cosa. ¿Qué fue lo último que te hizo reír para que nos compartas? ¿Actualmente sí, o...? en estos días, así, casi carcajada. Híjole. Pues yo creo que lo que me hizo reír fuertemente o causar emociones. Sí. ¿Una emoción así grande? Sí. Ah, bueno, acabo de ir al partido del Irapuato, ¿no? De la Trinca Fresera. Claro que hay cosas muy bonitas que se juegan en el partido. Me encanta el fútbol, ¿no? Y aunque le voy a todos los equipos guanajuatenses, pues ahí hay buena diversión en el campo deportivo, en el estadio del Irapuato, y me la pasé muy chévere, muy genial. No, padrísimo. Así Oye, es. pues, ahorita que ya estás hablando de tu estado, Sí. vamos a cerrar con una dinámica muy rápida. Sí. Son preguntas muy sencillas. Por favor, lo primero que se te venga a la cabeza, Claro. con el corazón, con el estómago, Va, ¿vale? juega. Perfecto. ¿Familia o amigos? Familia. ¿Festival Cervantino o Feria de León? Festival Cervantino. ¿Teatro Juárez o Callejón del Beso? El Teatro Juárez, definitivamente. ¿Cajeta de Celaya o Fresas de Irapuato? La cajeta de Celaya. ¿Taco o enchilada minera? No, pues las enchiladas mineras, de lujo, ¿a poco no? Sí. Bueno, ¿qué platillo de Guanajuato es el que más te gusta? Ah, pues las guacamayas, riquísimas, ¿no? Que están hechas así con huevito, con pico de gallo, con chicharrón y riquísimo. No he probado las guacamayas. Te las invito. Ok. Te invito. Ahora que vayas a Guanajuato tienes que probarlas. Para el Cervantino. Eso, así va a ser. Oye, ¿evento cultural que más disfrutas de tu estado? El Día de las Flores, que es un encuentro muy florido, muy coloquial. Visitan muchos a la capital cervantina y la verdad es que me emociona muchísimo. Es un día de fiesta para la capital. Se ¿Cuándo paraliza. es?
Pues es el día de la Dolorosa, cuando Ok. cuando arranca la Semana Santa. Así es. Ok. Fíjate, no conocía eso. Sí, regalan flores, se ponen puestos y le regalan flores a todo mundo. Es una fiesta, la verdad, es una concentración multimasiva, ¿no? Y de todo tipo de flores, todo el día regalan nieve, regalan agua, Qué algo bien rico. bonito, algo bien padre. Así es. Si fueras un paisaje de Guanajuato, ¿cuál serías? Yo creo que sería la cima del cerro de Culiacán, que es uno de los cerros o de los montes más altos, no solamente del estado, sino de todo el país, porque creo yo que eso me permitiría tener visibilidad para muchas ciudades. Desde ahí se puede visibilizar prácticamente todo Guanajuato. Y eso me permitiría estar al pendiente y cuidar a todas las ciudades que están ahí a mi alrededor. Muy bien. Ahí me asumiría como la cima del cerro de Culiacán. Ok. Así es. Pues muy bien. Oye, y para cerrar, me gustaría muchísimo que dieras un mensaje de inspiración a los mexicanos, porque bueno, estamos festejando el mes patrio. Sí. Y entonces, pues, para cerrar, un mensaje, por favor. Claro, yo creo que es importante resaltar la historia, las tradiciones, la cultura de nuestro país. México se ha forjado a lo largo de ya más de 200 años de la vida democrática y me parece importante resaltar que necesitamos avanzar, necesitamos dar todo de sí mismos para poder seguir construyendo patria. Me parece que hoy en este mes patrio México espera mucho de nosotras y de nosotros desde nuestras respectivas trincheras, ya sea lo político, lo social, desde el ámbito empresarial, desde los medios de comunicación. Todos tenemos que poner algo por nuestra patria. Todos tenemos que demostrar de qué estamos hechos y me parece que las y los mexicanos tenemos una característica de ser siempre generosos, de ser humanos, de ser solidarios y esto nos permite poder avanzar en el cumplimiento como objetivo que como objetivo tenemos. Cuando todos pensamos como mexicanos, pensamos en la grandeza de nuestro país y ahí no hay partidos políticos, ahí nos une la mexicanidad y me parece que hoy en este mes patrio nos garantiza la posibilidad de que sí podemos estar unidos ante los retos y los obstáculos que nuestro México presenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y en verdad muchísimas gracias por compartir tu historia y no se olviden, por favor, seguir al senador Emanuel Reyes en el grupo parlamentario de Morena y también seguirlo en sus redes sociales. Muchas gracias al equipo del canal del Congreso, a las redes, a producción, a Jackie Orozco, la producción de este podcast y a Cassandra que está en la consola. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Soy Mónica Díaz y no se olviden también seguir las redes del canal del Congreso. Recuerden que aquí hay conversaciones reales con personas reales, sin filtros, sin poses, sin agenda. ¡Hasta pronto! Sin agenda. Más que política, historias que conectan.